el control, toma el trono, gobierna. Y no nada más es algo así como que filosóficamente hablando, mentalmente hablando. Es gobierna en todo, gobierna en cada área de mi vida. Eso incluye mis decisiones, eso incluye mi matrimonio si estoy casado, eso incluye mis hijos si es que tengo hijos. Si no tengo hijos, no tengo esposo, esposa, si estoy estudiando, eso incluye mis estudios, mi trabajo. Eso incluye también nuestro tiempo. Y lo que estamos haciendo ahorita aquí en este lugar es honrar a Dios ¿con qué cosa? Con el tiempo que Él nos da. Algunos de ustedes tienen ya bien claro lo que es honrar a Dios también con nuestros bienes, con lo que es el 10% de lo que Él nos permite recibir. Eso también lo pueden hacer allá, ya tienen esa instrucción. Pero lo que estamos haciendo en general es entregarle el gobierno a Dios de nuestra vida, en cada una de las diferentes áreas de nuestra vida. Y en la medida que vamos haciendo eso, ¿qué crees que sucede? Somos bendecidos. Somos bendecidos por nuestra, ¿qué cosa? Obediencia a su palabra. Somos salvos, somos perdonados por su sacrificio, por el hecho de que Yeshua se entregó por nosotros. Pero somos bendecidos con la presencia de Dios en medio de nosotros cuando seguimos sus instrucciones, seguimos sus mandamientos, vivimos de acuerdo a su dirección. Entonces, ¿qué pasa? Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo y somos bendecidos. De verdad, para nosotros como familia, cada sábado, estemos donde estemos, con las personas que estemos, el poder tomar este tiempo, porque Dios así nos lo pide, y tener ese descanso, ese desconectarte de todo lo que hay afuera, de todas las actividades. ¿Ya estamos ahí? Ok. Entonces, bienvenidos los que están también ahí siguiéndonos en línea. Repito, no importa dónde estemos, no importa si estamos nada más mi familia y yo, o si estamos con una congregación, eso es el permitir que Dios habite en medio de nuestra familia. ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Sí? Yo espero que más y más tú puedas estar recibiendo esa bendición. Mira, muchas veces pensamos que el recibir una bendición de Dios es algo que sucede cuando alguien ora por ti. Puede ser. O que la bendición de Dios viene cuando vas a la congregación. Puede suceder. Pero ¿sabes cuál es la mejor manera en que tú y yo nos aseguramos de que la presencia de Dios y su bendición esté con nosotros? Cuando estamos haciendo las cosas que Él nos ha dicho y en la manera en que Él nos las ha dicho, siguiendo su palabra. Ahí, mira, nadie tiene que ponerte la mano. Nadie tiene que ni sacudirte, ni mucho menos tirarte o hacer algo así raro. ¿Sabes qué? En ese momento en que tú te estás alineando con lo que dice su palabra, tú solito estás poniendo la mano de Dios sobre tu vida. Y su bendición viene sobre ti. Y todo aquello que roba, mata, destruye, es expulsado de delante de ti. Ese no es el tema, pero ese es el tema que Él quería tratar con nosotros en esta mañana. Hoy vamos a estar estudiando dos porciones de la Escritura, que son Behar y Bejucotai. En la Biblia estamos leyendo desde Levítico 25 hasta Levítico 27. Ya terminamos el libro de Levítico con esta porción. ¿Cuántos han aprendido algo de este libro? Está grueso, ¿no? Hay tantas cosas, tantas instrucciones. Y mira, cuando mi familia y yo empezamos a conocer de la raíz de nuestra fe, de dónde viene todo lo que creemos y por qué y cómo. Estábamos platicando ayer con los pastores Edwin y Leti y estábamos recordando, haciendo memoria de cómo fue. Y sabes, fueron ellos los que nos hicieron llegar los primeros estudios de la palabra. Y me acuerdo que pues fue un caminar un poquito lento. Mi esposa, ella fue como que más decidida. Empezó a escuchar las enseñanzas y de repente se le hacían medio raras y como que no sabía de qué se trataba. Y tenemos años y años de conocer la palabra a medias. Me empezó a escuchar y de repente un día llegó conmigo
después de escuchar una de esas pláticas. ¿Y qué me dijiste? Que no sabía nada de la Biblia. Que no sabía nada. Y yo así como que, no, espérate. O sea, pues a lo mejor tú, yo sí sé algo. Y me salió el orgullo. ¿Y cómo que no sabemos nada? Si tenemos tantos años de conocer, tantos años de ministrar y tantos años de ser así, allá. Digo, a lo mejor estás escuchando algo que no sabías, pero ¿cómo que no sabes nada? No. Y yo así como que me picó el orgullo. Pero ¿sabes qué? Después, si fuera nada más, a lo mejor por curiosidad, empecé a escuchar. Y también me di cuenta de que había cosas que yo no había oído antes. Que unas fiestas y que trompetas. Y que las trompetas eran en realidad shofares. Y traían unos dibujitos ahí de unos shofares. Yo decía, ¿qué es eso? Qué cosa tan más extraña. Y me puse a escuchar esas enseñanzas. Y la verdad había cosas que yo no entendía, que nunca había oído. Y sin embargo, en mi espíritu, en mi corazón, yo sentía paz. Porque no había absolutamente nada en esas enseñanzas que no estuviera respaldado con la Biblia. Y esa es la clave. Y nada más por eso dijimos, vamos a seguir conociendo, vamos a seguir escuchando, vamos a seguir estudiando y vamos a seguirlo poniendo en práctica. Si está en la Biblia, es de Dios. Y así llegamos hasta el día de hoy, casi, 8 años después. Y ¿sabes qué es lo que ha provocado esto? Que la presencia de Dios mucho más poderosamente, mucho más visiblemente, perceptiblemente, esté en medio de mi campamento, de mi familia. ¿Por qué? Porque nosotros nos alineamos con sus instrucciones de tal manera que entonces Él puede, porque no es que no quiera, Él puede entonces habitar en medio de nosotros. No es que no quiera. Ese es el deseo del Padre desde el principio de la creación, habitar con el hombre al que Él creó. El problema es que nosotros continuamente ponemos trabas. Bueno, entonces, ¿para qué estamos aprendiendo Levítico? Para quitar esas trabas que están deteniendo a Dios, que están previniendo que Él pueda habitar en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un Dios, ¿qué cosa? Santo. Y Él desea que su pueblo sea santo. ¿Para qué? Para que el santo de Israel pueda habitar en medio de su pueblo santo. ¿Y qué quiere decir santo? Sencillamente quiere decir apartado para sus propósitos y de acuerdo a sus instrucciones. Y eso es algo de lo que hemos estado leyendo en Levítico. Hoy estamos llegando al final de esta porción de Levítico y vamos a ver en su Biblia, Levítico 25 del 1 al 4, Levítico 25 del 1 al 4, y voy a pedir que algunos de ustedes me ayuden a leer. Entonces, si tienes por ahí tu Biblia, Levítico 25 del 1 al 4, Marcial, ¿lo tienes? Fuerte, por favor, acá. Yahweh le habló a Moshe en el monte Sinai. Háblale al pueblo israelita y dile, cuando entren en la tierra que yo les asigno, la tierra observará un reposo de Yahweh. Por 6 años ustedes podrán sembrar su campo y por 6 años pueden podar su viña y recoger del fruto. Pero en el 7º año la tierra tendrá un Shabbat de completo reposo, un Shabbat de Yahweh. No sembrarán su campo ni podarán su viña. Gracias. Ahora, este principio del sábado, o Shabbat, nosotros lo conocemos, ¿sí? Es algo que estamos guardando el día de hoy. Entonces, cuando Dios dice que la tierra va a tener un Shabbat, pues no es algo tan difícil de entender, de cierta manera, pero lo que quiero que veamos en esta tarde, mira, aquí hay muchas instrucciones, mucho punto y coma, y así, y con estos parámetros, y de esta forma, pero lo que yo quiero que puedas percibir es el propósito que hay detrás de todos estos principios. Digo, porque ¿cuántos de ustedes son agricultores? Ah, bueno, si tenemos uno, excelente. ¿Qué cultiva, hermano? Sorgo y soya, maíz. Uy, pues aquí ya vamos a tener a alguien que nos dé ejemplo. Perfecto. ¿Alguien más cultiva? ¿No? Ni siquiera un jalapeño por ahí en una maceta. ¿No? Ah, ya, Inés. Sí, cierto. ¿Qué cultivas tú allá en tu casa? Uvas. Wow. Entonces, es mucho más fácil de entender estos principios cuando tú los vives y los pones en práctica.
Ahora, sin embargo, tenemos 2 de toda la congregación. Entonces, para la gran mayoría de nosotros que nunca hemos cultivado más que a lo mejor un frijol en la primaria, esto es ajeno. Lo puedes a lo mejor entender, pero nunca lo has puesto en práctica, nunca has cultivado una parcela, nunca has arado la tierra, nunca has hecho todo el proceso. Bueno, mi esposa sí, poquito. Ya no se le mueren las plantitas, de plástico. No, no es cierto. Gracias. No, ya se le dan varias especias también. Pero lo pones en práctica y lo puedes entender. Ahora, lo que vamos a ver aquí tiene mucho que ver con agricultura y tiene que ver con otro tema que es el de la esclavitud y la propiedad de la tierra. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tienen esclavos. Ah, caray, ¿eso crees? ¿Por qué? Porque vamos a ver el principio detrás de todas estas instrucciones. Y cuando ves el principio y a qué se aplica, entonces te das cuenta que la Biblia sigue siendo igual de viva que en ese momento en que fue dada. Y que todavía aplica a nosotros de muchas maneras. A lo mejor no literalmente. No estoy cultivando una parcela yo en lo personal, pero el principio que hay aquí sí aplica a mi vida. Ok, rápidamente. A ver, algunas preguntas básicas. Estas son de las así, principiantes. ¿Ok? A ver, ¿quién me puede decir? ¿A quién le pertenecen todas las cosas? Ok, esa estuvo fácil, ¿no? ¿A quién le pertenecen las personas? Ay, ya lo pensaron. A Dios, a Yahweh Dios, Él las hizo. Ok, otra pregunta. ¿Quiénes deben guardar el sábado? Los hijos de Israel y los que abrazan el pacto. Ok, vamos bien. ¿Alguien sabe qué es el Shemitah? ¿El año sabático? Algunos de ustedes sí saben. Otros se quedaron con cara de ¿what? ¿Alguien de ustedes sabe qué es el Yovel? Algunos de ustedes sí saben. Otros no tienen idea todavía. Ok, esto ya va más para allá. ¿Alguien sabe cómo se relaciona el Shemitah, el Yovel, con Yeshua? Ahí nada más veo las ardillitas corriendo. ¿Cómo se relacionan el Shemitah, el año sabático, con el Yovel, el año del jubileo, con Yeshua, nuestro Mesías? Están relacionados. Sí, hermano. Con Teodomer es otra cosa también que estamos haciendo ahorita. Ahora, lo más importante de todo. ¿Alguien sabe cómo se relaciona el año sabático con el año de jubileo, con Yeshua, conmigo, hoy? Amén. No, estás filoso, brother. No estamos tan lejos, ¿ok? Vamos a ver el propósito detrás de estos mandamientos. ¿Cómo aplican a nuestra vida el día de hoy? ¿Qué instrucción hay ahí para mí el día de hoy? Mira, si nada más me voy por lo que es el lado de la agricultura y el trato a los esclavos y cosas así, a lo mejor la mayoría va a decir, bueno, pues está interesante, pero ¿y eso a mí qué? No tengo tierras, no tengo esclavos. Pero el propósito que hay ahí sí aplica a nosotros. Mira, el principio de espiritual, que eso es lo que necesitamos ver. Detrás de Shemitah, detrás de Yovel y detrás de Yeshua, nuestro Mesías, tiene que ver con simplemente reconocer que Dios es el creador de todo. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios es el creador. Eso es el principio que Dios nos está tratando de enseñar a través de todas estas cosas, que Él es el creador. Y lo segundo, bien fácil, nosotros somos su creación. ¿Te puedes acordar en dónde Dios lo dijo bien claro? ¿Dónde lo estableció bien claro? Que Él es quien Él es y que nosotros somos suyos. Hermano, Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, y de ahí empezó con toda la creación. Ahora, ¿en qué momento establece Dios que nosotros, su pueblo, somos suyos? Vamos a Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 3. Hay dos partes en la escritura que quiero mencionar que todos conocen. Todos las hemos leído, todos las hemos escuchado, las hemos repetido. ¿Y sabes qué? Lo que están estableciendo es la base para todo. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Éxodo 19, versículo 3 dice: Y Moisés subió a Dios, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Fíjate, lo que leías ahorita, Marcial, no es para todos. ¿Quién es Israel?
4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila, lo cantábamos hace rato, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, lo vimos también, establecimos qué es lo que él busca, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es, ¿qué cosa? ¡Ay! Entonces, ¿de quién es todo lo que existe? ¿De quién es la tierra? ¿De quiénes somos nosotros? De Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Precisamente eso. Mía es toda la tierra. Y versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Está preparándolos para darles, ¿qué cosa? 10. Que se les conoce comúnmente como 10 mandamientos. En realidad son 10 palabras. Y en esas 10 palabras lo que Dios está estableciendo, primero que nada, que nos va a dar identidad a ti y a mí, es quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Él? Él es el creador de todas las cosas. El que dice mía es la tierra, el dueño. ¿Quiénes somos tú y yo? Somos la casa de Jacob, somos Israel, somos suyos, somos el pueblo que Él ha apartado y llamado santo. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? ¿Cuál es la primer palabra? Que no es un mandamiento, es una palabra. Está estableciendo el principio de todo. Vamos ahí, Éxodo 21. Éxodo 21 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, juntos, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está el fundamento de todas las cosas. ¿Quién es Él? ¿Quién somos tú y yo? ¿Qué dice Dios? Mía es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. Entonces, mira, te voy a dar un ejemplo para que nos ayude a entender la profundidad de esto. Piensa en tu casa. No sé si tienes casa propia o rentada, pero no importa. Para ejemplo práctico, piensa en tu casa. Todas las cosas que tienes en tu casa. Algunos tenemos pocas cosas, otros tenemos más cosas, algunos tenemos todo empaquetado, otros tienen todo puesto. Piensa en tu casa. ¿Qué cosas hay ahí? ¿Qué cosas tienes en tu casa? ¿Tienes muebles? ¿Tienes a lo mejor un vehículo? ¿Tienes ropa? Algunos tienen un aire. ¿Qué cosas tienes ahí? En realidad, ¿son tuyas? Pues alguno dirá, sí, yo tengo aquí el recibo, yo fui y lo compré, es mío. Si alguien se mete a mi casa y me dice, oye, me voy a llevar esto, espérate, ¿cómo que te lo vas a llevar? Si es mío, yo lo compré, yo lo pagué. No puedes entrar así nomás y llevarte algo de mi casa porque es mío, ¿ok? Piensa en tus hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos todavía viviendo en casa? Ok, ¿las cosas que tienes en tu casa son de tus hijos o no son de tus hijos? Y aquí empieza así, pues pues sí, pero no. Piensa en tus hijos, o sea, ¿qué cosas hay en tu casa que tú le has provisto a tus hijos? Pues todo, sí, desde los pañales, ahora le doy la ropa y le doy todo lo demás. Ok, pero ¿te ha sucedido alguna vez que tu hijo te dice, esto es mío? Y empieza ahí una lucha de, es mío. Me lo diste, o me lo regalaron, o me lo compró fulanito. A mí me ha pasado. Te estoy hablando de cosas que a nosotros nos pasan, ¿no? Pero ahí empieza un asunto de, pues sí, pero mientras estés en mi casa, en realidad lo que tienes no es completamente tuyo. ¿Sabes qué? El principio que acabamos de ver en la palabra nos va a ayudar a entender esto de una buena vez por todas. ¿Es tuyo o no es tuyo? ¿O es prestado? ¿Tienen privilegios, tienen derechos nuestros hijos en casa? ¿Tienen cosas que les hemos dado que pueden usar en cualquier momento? ¿Pueden abrir la puerta del refri y sacar algo para comer? Entonces, ¿es de ellos o no es de ellos? Sí, sí es de ellos, pueden usarlo, pueden disfrutarlo, pueden consumirlo. Ahora, ¿tú estarías de acuerdo en que de repente uno de tus hijos o hijas llegue y diga, bueno, pues como esto es mío, ¿sabes qué? Necesito dinero, lo voy a vender. Ah, qué caray. Sí, la pantalla esa que tienes ahí en la pared. ¿Sabes qué? Es que me quiero comprar otra PlayStation, entonces voy a sacar la tele y la voy a vender. Ah, espérate. O sea, ¿cómo? Papá, ya no me gusta ese carro, lo voy a vender. Espérame tantito. O sea, ¿cómo? Todo lo que hay en nuestra casa para nuestros hijos
es como un arrendamiento, es un préstamo, es algo de lo cual pueden disponer, lo pueden usar, lo pueden consumir, pero literalmente no es de ellos. Es algo que nosotros estamos proveyendo para cubrir sus necesidades, para que no les falte nada, pero a final de cuentas, cuando ellos salen, eso se queda en casa. No se va con ellos, a menos que ya llegando el momento tú digas, ¿sabes qué? Cuando salgas de casa, esto te lo puedes llevar. Ahí es diferente, porque ya estás saliendo de casa y tú se lo estás entregando. Pero mientras un hijo vive en casa, tiene derecho a todo, puede disponer de todo, pero no tiene la libertad de venderlo o de hacer lo que quiera con él. ¿Por qué? Porque literalmente es un préstamo. ¿Y sabes por qué podemos entender esto? Porque así es nuestra vida y así es la tierra y así es todo lo que hay en la creación. Y a veces no lo entendemos así. ¿Qué dijo Dios que ya leímos? Mía es la tierra y su plenitud. ¿Qué dijo Dios en el principio? En el principio creó Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿De quién es? De Dios. ¿Y qué hizo Dios con el hombre? Le sopló y le dio aliento de vida. ¿Quién te dio la vida? Mis papás. Sí, pero ¿quién permitió que tuvieras la vida hasta el día de hoy? Dios. Entonces, híjole, se abre el entendimiento. Sí, tu vida es tuya, entre comillas, pero no tienes la libertad de hacer con ella lo que tú quieras. Y menos si ya estás en el entendimiento de que eres parte de Israel. ¿Por qué? Porque entendemos que aunque Dios me dio la vida, es un préstamo, es un arrendamiento. Sí, tengo libertad para hacer con ella muchas cosas y a veces cosas no tan buenas. Pero finalmente, cuando se acaba el tiempo, a Él le voy a tener que dar cuentas de qué hice con esta vida que me dio. ¿Por qué? Porque es de Él. Si fuera completamente mía, no tendría por qué darle cuentas de lo que hago con ella. Ahí está el detalle. ¿Y sabes qué? Sucede lo mismo con todo lo que hay en nuestra casa, en nuestras manos, que de repente nosotros decimos, mío. Sí, pero no. Sí, pero no. Y estamos muchas veces como los niños, como los hijos. Yo lo digo por los míos, que de repente tienen esa confusión, que dicen, no, esto es mío. Sí, pero no. ¿Sabes qué? Con el Padre nosotros a veces estamos igual. ¿Sabes qué, Señor? Sí, yo te entrego todo en mi vida, pero esto no. Esto es mío. ¿Sabes qué? Sí, pero no. Porque a final de cuentas, todo en nuestra vida, en nuestras manos, nuestro tiempo, cualquier clase de condición que el Padre haya puesto en nuestra vida, cualquier clase de bien que el Padre haya permitido que llegue a nuestra vida, cualquier cosa que tenemos, entre comillas, Dios nos la ha dado y a final de cuentas Dios nos va a pedir cuentas de ello. A veces hacemos buen uso de esas cosas. Seguimos los términos del contrato. Adivina cuál es nuestro contrato de arrendamiento mientras estamos aquí en la tierra. ¿Sabes cómo se llama ese contrato? Se llama ketubá. Díganme qué es el ketubá. Es un acta de matrimonio. Ketubá es un contrato. ¿Sabes qué? Tú y yo con Dios, y más si somos su pueblo, tenemos una ketubá. Un contrato que establece parámetros, que establece condiciones, que establece qué se puede y qué no se puede hacer con lo que Él nos está prestando. ¿Sabes cuál es ese contrato? Es la Escritura, es la Torá. Ahí está establecido qué se puede hacer con lo que Él nos prestó y qué no se puede hacer con lo que Él nos prestó. Tú sigues el contrato, ¿qué sucede? Hay bendiciones. Se te pueden extender aún más los privilegios. ¿Qué pasa cuando tú y yo no seguimos ese contrato y violamos los términos del contrato? Pues incluso lo que tenemos se nos empieza a restringir. Lo entendamos o no lo entendamos. Por eso, ¿sabes qué? Nos conviene entenderlo. ¿Para qué? Para estar asegurándonos de que lo estamos siguiendo bien y de que además nos está trayendo mayor bendición a nuestra vida. En todas las áreas, nuestras relaciones, nuestra salud, que estamos metiendo a este templo. Ahí está en el contrato levítico, ¿sí? Para nuestro ejemplo. Y mira, eso es lo que está detrás de este principio que vemos aquí en Bejucotai, en esta porción. Por eso, vamos al Salmo 100. Vamos al Salmo 100, versículos 3 al 5. Salmo 100, versículo 3 al 5. A ver, mi hermano, lo lee bien fuerte.
Reconoced que Yahweh es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Yahweh es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Somos suyos, ovejas de su prado. Y por ello es que tú y yo necesitamos entender, tenemos tanto por qué dar gracias. Porque de verdad Él es un Padre bueno. No hay mejor Padre que Yahweh. Que nos ame más, que nos bendiga más, que nos consienta más, que nos chiquee más que Yahweh. También que nos ame tanto que a veces nos disciplina cuando es necesario, pero lo hace con amor, no con ira, con misericordia, porque para siempre es su misericordia. Ahora, Dios nos ordena descansar el sábado, ¿correcto? ¿Está en la Ketubá, en el contrato? Sí, ¿ok? Y a mí me gustaría que tú me dijeras, ¿cuál crees tú que es alguna de las razones por las que Dios nos dice que hay que descansar el sábado? ¿Por qué crees que Dios ordena que descansemos? Alguien, deme ejemplos. Cosas que suceden cuando descansamos en sábado. El cuerpo lo necesita. Recuperas fuerzas. ¿Otra cosa? Razones por las que guardamos el sábado. Te desafanas. Te olvidas de toda la semana. A veces es muy necesario. Honras al Padre. Honras al Padre. Tiempo en familia. A veces no hay otro día. Y solo porque Dios te obliga a hacerlo, pero lo haces y tienes tiempo en familia. Mira, salud, tiempo de comunión con Dios, tiempo de comunión con nuestras familias, conocer el contrato, conocer su palabra para que nos vaya bien. Tantas razones hay por las cuales Dios quiere que tú y yo nos detengamos este día y pongamos nuestro enfoque en Él. Y aquí nada más quiero enfatizar, el propósito de Shabbat es poner tu enfoque en el eterno y en las cosas que son eternas. Poner tu enfoque en el eterno y en las cosas que son eternas. Muchos de nosotros de repente no entendemos claramente cuál es el propósito de Shabbat. Venimos con una mentalidad de antes, de que a lo mejor Shabbat es nada más ir a la congregación un ratito y ya, con eso cumplí. ¿Y qué hago después? ¿O qué hice antes? No, pues lo que hago todos los días. ¿Estoy poniendo mi enfoque en Yahweh? ¿Estoy poniendo mi enfoque en lo eterno? ¿O no? Saliendo de aquí, ¿qué voy a hacer? Pues lo que quiero hacer, lo que quiero ver. Entonces, amigos, el propósito de Shabbat es que durante 24 horas, de la puesta de sol el viernes a la puesta del sol el sábado, estemos enfocados en una sola cosa: quién Él es y lo que es eterno. ¿Sabes por qué? Porque entonces tú y yo reconocemos que no somos los dueños. Cuando hacemos eso, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos reconociendo, recordando que tú y yo no somos los dueños. Y por eso a muchos no les gusta el Shabbat. Porque en su mente ellos se sienten los dueños de su vida, de su tiempo, de sus decisiones, de su voluntad. Entonces, ¿por qué tengo que parar un día? Si yo quiero estar haciendo otras cosas, si yo quiero seguir trabajando, si yo quiero estar yéndome de pachanga, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Cuál es el problema? La voluntad, lucha de voluntades. Si yo reconozco que Dios es el creador, que lo que tengo es prestado, incluyendo el tiempo, y que cuando Él me pide que pare en este día, simplemente estoy obedeciendo al dueño, eso me mantiene enfocado en, hey, yo no soy el jefe aquí, en mi vida, en mi trabajo, en mis relaciones sociales. Yo no soy el dueño, yo no soy el jefe, yo estoy rentando. Todo es prestado. Y el pararme en Shabbat, detenerme, hacer una pausa y enfocarme en Él, me obliga cada semana a estar recordando que Él es el dueño, ¿sí? No soy mi propio creador. Fíjate lo que acabo de decir. No soy mi propio creador. Esa es una mentalidad de muchas personas el día de hoy. Yo me hice. Lo que tengo, yo lo hice. Lo que soy es por mis logros, por mis metas, por mis fuerzas. ¿Qué estoy diciendo? Yo soy mi Dios. Yo soy mi creador. Yo me hice a mí mismo y por lo tanto, yo puedo decidir qué voy a hacer, cuándo, cómo, dónde, como yo quiera. Porque yo soy. Es totalmente, ¿sabes qué cosa? Idolatría. Yo decido. Esa forma de pensar es idolatría.
es exactamente lo opuesto a lo que estábamos pidiendo ahorita en la adoración. ¿Qué pedimos? Señor, gobierna tú, dirige tú, siéntate tú en el trono. Cuando yo digo, no, es que yo soy, yo me hice, yo digo cuándo, yo digo cómo, yo digo qué. Exactamente lo opuesto, ¿sí? Entonces, híjole, eso debe de estar dirigiendo qué es lo que hago y qué no hago en Shabbat. No sé si alguna vez te lo preguntaste. ¿Qué hacer y qué no hacer en Shabbat? La Biblia nada más da unas cuantas indicaciones. Por eso es que el orden rabínico estableció 39 cosas diferentes que hacer y qué no hacer en Shabbat. Pero yendo a lo que está en la Escritura y al propósito detrás de este mandamiento de Shabbat, lo que yo tengo que estar pensando es, ok, ¿me está enfocando en Dios? Esto que estoy viendo, esto que estoy haciendo, esto que quiero ir a hacer, ¿me va a enfocar en Dios? ¿Me va a hacer pensar en la eternidad o me está enfocando en yo, lo que yo quiero? Y ahí es donde tengo la clave. ¿Sabes tú? Y espérame, porque esto tiene todo que ver con Shemitah. Para allá voy. ¿Sabes tú que el sábado, y esto de verdad cuando yo lo entendí, fue así como que, wow. ¿Sabes tú que el sábado es el diezmo? El sábado es el diezmo. Tú sí lo habías visto, hermano. 10% de nuestro tiempo, exactamente. Una vez, en una de esas, en un Shabbat precisamente, yo me puse a sacar cuentas porque dije, ok, ¿por qué Dios nos pide un día? Si el principio es que Él quiere el 10%. A ver, son 7 días. Aquí los que son buenos con las matemáticas. Si el sábado es un día de 7, ¿saben cuántas horas tiene la semana? ¿Alguna vez lo has pensado? Sí, pues sí, ya lo viste, espérate. ¿Cuántas horas tiene una semana? Ay, tú estás... ¿Ah? Cerca. 168, fíjate, la mayoría nunca pensamos en esas cosas. Ah, la calculadora, está bien. 168 horas por semana. Ok, 168 horas. En la Biblia, los que estudian a profundidad cuestiones numéricas, ¿el número 168 te dice algo en la Biblia? Como que no llama la atención, ¿no? Ok, 168 horas es el tiempo que tenemos en una semana. ¿Cuánto es el 10% de 168? Eso está fácil. 16.8 horas. Pero Dios no me pide 16.8 horas, me pide 24, un día. ¿Cuánto es 168 menos 24 horas? Y ahí es donde empieza lo increíble. ¿Cuánto es 168 menos 24? 144. ¿Ese número te dice algo en la Biblia? Muchas cosas. 144 es un número que está ligado con la Nueva Jerusalén en muchísimas maneras. El Shabbat, el diezmo, la Nueva Jerusalén, está todo relacionado. Si tú y yo separamos el 10% del tiempo que nos da Dios cada semana, que son 16.8 horas, nos quedan 7.2 de ese Shabbat. ¿Para qué podríamos usar esas 7.2 horas? ¿Qué se te ocurre que puedes hacer en 7 horas cada día? ¡Dormir! Fíjate qué increíble. Dios dice, ok, el Shabbat es mío, es el diezmo. Y aparte te voy a dar tiempo para que duermas. Duerme tus 7 horas, 7.2 horas, y tienes 16.8 horas para darme a mí cada semana. Eso es el diezmo de nuestro tiempo. ¿Por qué lo tenemos que dar? Porque Él es el dueño, el creador, y nos lo presta. ¿Y cómo lo recuerdo que es prestado? Dándole el 10% del tiempo que es el Shabbat. Ahora, ya no me voy a ir por ese lado, pero en otra oportunidad te puedo mostrar cómo está conectado con la Nueva Jerusalén. Y además está conectado con Yeshua, que es el Señor del sábado. Pero Mateo 12:8, Él nos lo dice, yo soy el Señor del sábado. El 10% de nuestro tiempo, que es el Shabbat, que representa la Nueva Jerusalén, representa a Yeshua mismo. Por eso Él dice, yo soy el Señor del sábado. Representa a Él. Ahora, ¿qué es el Shemitah? ¿Qué es el año sabático? Es cuando tú y yo, a su tierra, su creación, que es de Él, le estamos permitiendo hacer ¿qué cosa? Dar su 10%, su Shabbat a Dios. Porque ¿sabes qué? No nada más tú y yo tenemos que dar el Shabbat a Dios. Dios que hizo el séptimo día, descansó
¿Y sabes qué Dios espera que la creación entera haga? Descansar. No nada más nosotros, ¿ok? Y eso de verdad debería de cambiar totalmente nuestra perspectiva de esta casa que Dios nos ha dado como un arrendamiento, como un préstamo, la vida que tenemos. Ahora, algunos estamos siendo buenos administradores, otros más o menos. Y también con su creación. ¿Por qué crees que hay guerras en el mundo en diferentes lugares ahorita mismo? Porque el hombre se cree el dueño. Exactamente. El hombre se cree el dueño y se ve a sí mismo con el derecho de tomar lo que tiene otro hombre a conveniencia. Y por eso hay guerras. Si reconociéramos que en realidad toda la tierra, la creación, lo que hay en ella es de Dios y que Él la distribuye como Él quiere, no tendríamos esta clase de problemas. Pero esa es otra historia. Ahora, hay consecuencias, ¿sí? Mira, es como cuando en la casa a nosotros de repente nos ha sucedido, están los hijos y están peleando por algo, ¿sí? Ahí tienen, no sé, que el cojín preferido, o que un plato especial, o que una cuchara especial. O sea, pueden pelear por cualquier cosa. El juguete especial, el lugar en el asiento del coche. ¿A quién le toca adelante? ¿Sí? Y algunas cosas son así sencillas, pero otras te das cuenta que van subiendo de tono, hasta que ya tienes que intervenir, ¿verdad? Y a ver, espérenme tantito, ¿qué pasa? Es que no me lo quiere dar. Es que es mío y me toca. Es que él no lo estaba usando y apenas me vio que lo agarré y ahora lo quiere. Y cosas así por el estilo. Y a veces, ¿qué tenemos que hacer cuando no están llegando a entenderse? ¿Sabes qué? Dámelo. Ni uno ni otro. Hasta que cambie la actitud. ¿Sabes por qué? Porque se están sintiendo dueños. Y por eso los dos están peleando. Porque cada uno se siente dueño y cada uno se siente con derechos. Y por eso es el pleito. ¿Qué pasa cuando entras tú por encima de y dices, el dueño soy yo, venga para acá? Ya no tienen por qué discutir. Se acabó el objeto del conflicto. ¿Sabes qué? Aplícalo a la tierra. Aplícalo a la condición del hombre en la que estamos. ¿Qué pasa cuando el hombre se siente el dueño? ¿Qué pasa cuando tú y yo nos sentimos dueños de nuestra vida? Y no estamos tomando el tiempo que Dios dice que hay que recordar que no es nuestra. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos sentimos dueños de los bienes que tenemos? ¿Sabes qué tiene que hacer a veces Dios? Venga para acá. Te estoy dando una recordadita con mucho amor de cuál es la realidad de las cosas, para que tengas la perspectiva correcta. Y a veces Dios toma por un tiempo algo que es muy valioso para nosotros o precioso para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene el propósito de recordarnos que tú y yo no somos los dueños. Y a veces no estamos haciendo un buen trabajo como administradores y no estamos siguiendo sus parámetros. Entonces, como no le estoy dando el tiempo que le pertenece a Dios, me va a quitar todo el tiempo. Como no estoy dándole a Dios recursos, bienes que a Él le pertenecen, me va a quitar todos los recursos. Job, ¿de quién era todo? De Dios. Y Dios se lo recordó a Job de una manera muy dura, en un solo día, en un solo momento. Todo, hijos, bienes, incluso su matrimonio, todo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba nada más dejándole a ver a Job de una manera muy drástica, muy fuerte. ¿Cuál es la realidad desde la perspectiva de Dios? Porque a veces desde nuestra perspectiva, aquí abajo, chiquitos, Mío, es mío, yo te lo quito, no. y Dios tiene que venir y decir, espérate, hijito, no es tuyo. Cambia tu actitud, cambia el corazón. Alíñate con el contrato, alíñate con mi palabra. Y entonces va de regreso. En la medida en que puedas ser responsable y confiable. Así es como funciona, ¿sí? Ahora, eso es exactamente lo que va a suceder con Israel, con el tema de el Shemitah, el año sabático de la tierra. ¿Tú crees que Israel, teniendo a Dios ahí en medio de ellos, teniendo su presencia física manifiesta en medio de ellos, habiendo escuchado los truenos en la montaña y el fuego descendiendo, habiendo visto el rostro de Moisés brillar, habiendo oído la voz tronando de Dios y habiendo visto las tablas con esas 10 palabras escritas por el dedo de Dios, ¿tú crees que no habían entendido esto? ¿Y lo siguieron? No lo siguieron.
¿Cómo es posible? Pues ¿cómo es posible que nosotros tampoco? Es un ejemplo para nosotros, ¿sí? Dios ahí mismo en Levítico le advierte a Israel, mira, estas son las reglas, esto es así, le tienes que dar su descanso a la tierra cada 7 años, cada 50 años, es un renovar, ahorita vemos eso. Israel no lo hace, no le da su sábado a la tierra, su descanso cada 7 años. No le da a Dios el tiempo de su vida que le pertenece a Dios. No permite que la tierra tenga su Shemitah, su Shabbat. Y entonces Dios tiene que empezar a llamarles la atención. Y lo hace de a poco. Y a veces nosotros decimos con Job, por ejemplo, ay, pero qué drástico fue Dios, así de golpetazo, le quitó todo. ¿Por qué no le fue advirtiendo de a poquito? Bueno, a Israel le fue advirtiendo de a poquito. Y fue lo mismo. Cada vez decían, no, es coincidencia. No, esto pues ya pasará, vendrán años mejores. Y seguían haciendo lo mismo, y no se alineaban con el contrato del Padre. ¿Ok? Y Dios tiene que llamar la atención. Ahora, rápidamente, el Yovel o el jubileo, que se menciona también en Levítico, aquí en el capítulo 25. Yovel literalmente quiere decir, ¿lo puedes tocar, el grande, el shofar? ¿Tocarlo? Fuerte. Gracias. Qué sonido tan espectacular. Qué increíble. Eso quiere decir, Yovel, el sonido del cuerno de carnero. El año del jubileo. Literalmente quiere decir el sonido del shofar. Y eso sucedía cada, ¿cuántos años? 50 años. O sea que probablemente te tocaría a lo mejor 2 veces en tu vida un Yovel, dependiendo en qué año naces. ¿Y qué sucedía en el Yovel, en el jubileo? Alguien coménteme, yo sé que muchos ya lo han estudiado. ¿Qué sucedía? Se perdonaban las deudas. ¿Cuáles deudas? ¿Todas o nada más algunas? Todas las deudas. ¿Qué más? Todo. ¿Qué cosas? La tierra regresaba a su dueño original. Se perdonaban las deudas. Entonces imagínate saber que estás cerca de ese año y de pronto pasa el tiempo y escuchas el cuerno, el shofar. Para muchos, dependiendo de su condición, pero para muchos, ese sonido representaba su libertad de deudas, de esclavitud, la libertad de poder regresar a tu tierra y que tu tierra te sea regresada a ti. ¿Por qué? Porque es de Dios y Dios dice que te la tienen que regresar. Ese año, híjole, tiene que haber sido algo impresionante. Ahora, también para otras personas, a lo mejor no era un año tan emocionante, porque eran los que habían comprado las tierras y eran los que tenían esos esclavos y eran los que habían adquirido esas deudas o se les debía. ¿Y ese año qué era? Híjole, se acabó todo otra vez. Pero ¿sabes qué? Eso es qué era lo que provocaba, y eso es algo que no se ve el día de hoy. Eso provocaba, el Yovel provocaba un sistema social, económico justo, que tenía un ciclo en donde había la capacidad, sí, de enriquecerse y también de empobrecerse si no se era sabio, pero también había misericordia. ¿Por qué? Porque por más que se cometieran errores, y todos hemos cometido errores aquí, yo creo, ¿no? O sea, ¿hay alguien aquí que nunca ha cometido errores? ¿Alguno de nosotros alguna vez ha cometido errores en el manejo de las finanzas? ¿Alguno de ustedes? No me digan, pero ¿alguno de ustedes tiene deudas? Imagínate llegar a ese año, que suene la trompeta y quedes completamente libre. Algunos, híjole, estaríamos brincando, libres. Sí. Ahora, entonces, fíjate cómo, aunque hay una manera en la que puedes sí adquirir bienes, propiedades, tierras, etcétera, no importa qué hagas, cada 50 años hay un reset, todo de nuevo, empezar de nuevo. ¿Y sabes qué? Eso va a crear algo, específicamente en el tema de la esclavitud. Va a crear algo que en estos días en los que vivimos hoy cada vez es más raro que se vea. No hay esclavitud o servidumbre perpetua. ¿Por qué? Porque por más mal que te haya ido,
por más deudas que hayas adquirido, o incluso por alguna situación, algún desastre, quedaste en la pobreza y no te quedó de otra más que vender tu servicio, tu trabajo, hay un año en que vas a ser libre otra vez. Hoy en día hay muchos países, incluso aquí en México, hay muchas personas que no tienen esa esperanza. Porque dicen, pues mi abuelito fue pobre, le debía a todos, mis papás también, y cuando yo crezca, pues también. No hay manera de salir de ese ciclo para muchas personas. No hay esperanza. Y esa es una de las promesas de Dios, que cuando la entendemos y entendemos que es algo que aplica a nosotros y más a quienes estamos alineándonos con su palabra. ¿Qué quiere decir? Que hay un día en que Dios nos hace completamente libres y nos da un comienzo nuevo. Y esa es una esperanza tremenda, tremenda. Y también nos mantiene enfocados. ¿Sabes qué? ¿De qué te sirve matarte trabajando, acumulando, enriqueciéndote, sacando de aquí, sacando de allá, exprimiendo a este, exprimiendo al otro? Buscando ventaja por aquí, ventaja por allá. O sea, ¿de qué te sirve si en 50 años vas a quedar otra vez como estabas? ¿Tiene algo de malo que busques que te vaya bien? No, pero ¿sabes qué? No te vas a afanar igual si sabes que después de cierto tiempo todo se va a repartir otra vez. Es como que estás jugando Monopoly, ¿no? Y pues sí quieres ganar, sí quieres hacer, y yo compro. En mi casa de repente nos apasionamos ahí. Y ha habido días que nos pasamos toda una tarde y así como que, ay no, ya párale, ¿no? No, es que ya voy a juntar, ya voy a ganar, ya le voy a... Y te apasionas. Pero ¿sabes qué? Es un juego, se va a acabar. Y otro día vuelves a empezar en cero. Si así viéramos la vida, no estaríamos tan afanados, tan esclavizados por lograr algo que es temporal, que se va a acabar y que en la mira de la eternidad no tiene ningún valor. Cambia totalmente tu perspectiva. Sabes, yo podría estar haciendo muchas cosas el día de hoy, con mi vida, con un oficio, un trabajo, una profesión, en X o Y lugar. ¿Por qué estoy donde estoy el día de hoy, haciendo lo que estoy haciendo el día de hoy, con las personas que estoy haciéndolo? Por la perspectiva que Dios me ha dado de la vida. ¿De qué me sirve ganar al mundo si pierdo mi vida, mi familia, las relaciones, mi eternidad? ¿Tiene algo de malo que persiga ciertas cosas en la vida? No, y menos si es un deseo que Dios puso en mi corazón. Algo va a hacer Dios con eso, pero mi perspectiva y el fin y el propósito es muy diferente a vivir como un perro de un galgódromo persiguiendo el conejito, dando vueltas y vueltas y vueltas. Sin ningún propósito. Cambia todo, ¿sí, hermano? Ajá. Uy, ahí te das cuenta. Actualmente estoy laborando en una casa funeraria. No voy a decir el nombre porque no es para comercial. Sin embargo, he visto hombres muy poderosos, muy ricos. Y en el último funeral que estaba, es una persona que es conocido de nosotros de muchos años. Y un amigo me decía, volteaba a ver el ataúd, lo enterraron y voltea y me dice, ¿sabes qué? No se va a llevar absolutamente nada. Y luego volteo a verlo y le digo, no hombre, le digo, pues si se va hasta de gane, porque nacimos encueraditos y se fue con ropa. Pues sí, pero a donde va no va a llegar con la ropa, brother. Esa se queda ahí en la caja. Y créeme que hasta la caja no hace ninguna diferencia, también se va a quedar la caja. Ahora, eso cambia totalmente tu perspectiva de las cosas, de verdad. Cambia tus relaciones, cambia tu familia. A nosotros nos ha tocado ver tantas familias de cerquita, tantos matrimonios de cerquita, en donde hay el deseo de una vida diferente, el deseo de un matrimonio diferente, el deseo de hijos, relaciones diferentes, pero hay esclavitud a una manera de vivir, a un sistema que te vende todo lo que está allá afuera de endeudamiento, consumismo y muchas otras cosas. No es el tema, pero no tienen la libertad para procurar eso que realmente vale y eso que realmente es eterno. ¿Por qué? Porque están como en un
como ese galgódromo, como en un círculo del cual no sales y no sales y no sales. ¿Por qué? Porque cada vez quieres más, quieres más. Y el mundo se encarga de venderte la idea de que eso es lo mejor y eso es lo bueno porque vas a poder dar más y vas a poder hacer más ¿Y de qué te sirve si lo más valioso al final del día no lo vas a tener porque se quedó en el camino? Cambia tu perspectiva. ¿Y sabes cuándo sucede eso? En Shabbat. Cuando haces una pausa y le das a Dios lo que es de Dios. Y te acuerdas de que no todo es sobre lo que sucede aquí en la tierra. Hay una parte que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con el eterno, y eso lo recordamos en Shabbat. ¿Qué pasa cuando en tu tierra, y estoy hablando figuradamente hablando, tú haces esa pausa y dices, ok, está bueno trabajar, está bueno procurar producir, está bueno esforzarme toda la semana, sí, pero llega el momento en que tengo que hacer pausa y dejar que haya ese descanso. Te mantiene conectado con lo que es eterno. Israel no guardó el jubileo por 490 años. ¿Cada cuántos años? El Shemitah. ¿Cada cuántos años se tenía que guardar el Shabbat de la tierra? 7. Ok. 490 años Israel no dejó que la tierra, que es de Dios, descansara. ¿Cuál fue la consecuencia? El exilio. ¿Por qué? Porque no es tuyo, es de Dios. Y si Dios ve que no estás siendo responsable y no estás siguiendo sus reglas, ¿qué hace? Ven para acá. Te lo recoge y te lo recuerda. Yo soy el dueño. Y entonces, ¿qué hizo con Israel? Lo mandó al exilio. Le quitó la tierra que le había dado. Ahora, ¿para siempre? No. Y eso es lo más increíble. Para que te quede claro que es porque no estás siguiendo mis instrucciones de darle descanso cada 7 años, por cada año que no observaste, vas a estar en el exilio 70 años. Entonces fueron 490 años en el exilio. ¿Y después qué sucede? Te dejo regresar a la tierra. Vamos a ver si ya entendiste el principio. Si ya vas a seguir las instrucciones que te di. ¿Por qué? Porque es mi tierra, yo soy el dueño, te la estoy prestando. Y sabes que tantos de nosotros en diferentes situaciones en nuestra vida estamos pasando por un exilio. Muchas veces ese exilio es lo que hace que lleguemos a los pies de Dios y que nos rindamos. ¿Por qué estoy en esta condición? Y entonces llegas y ya te enteras. Sí, perdón de deudas, de hacienda. En un Shemitah. Qué increíble. Perdón de deudas por parte del gobierno en un año de Shemitah. Y así hay testimonios increíbles. Ahora, ¿dónde estás tú en las diferentes cosas, diferentes áreas, en lo que Dios te ha dado a ti, en lo que Dios ha puesto en tus manos, con tus hijos, con tu tiempo, estudios, trabajos, relaciones? ¿Dónde estás tú? Sí, hermano. Sí, Isaías 58, 13. Vamos ahí. Isaías 58, 13. Y me faltan muchos versos, pero vamos. Isaías 58, 13. Dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, que ya comentamos, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Entonces, ahí está el principio, el cómo se ve, el cómo se guarda. Vamos a Levítico, de regreso, Levítico 25, 17. Levítico 25, 17. Dice, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Ahí están las bendiciones. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. En otras palabras, pon tu vida alineada en orden con las instrucciones de Dios, con el contrato de Dios. Guárdalo, ponlo por obra. ¿Y cuál es su promesa? Vas a estar seguro
Vas a tener lo necesario hasta saciarte y vas a habitar con seguridad. ¿A cuántos no les gustaría tener esa certeza de estas promesas? ¿Qué es lo único que necesitamos hacer? Ya lo dijo el Padre, ya lo dijo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente ejecuta sus estatutos, guarda sus ordenanzas, ponlas por obra. Sí. Ajá. 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 Sí. Fíjate. Es un ejemplo de cómo Dios es fiel a su palabra. Y si tú y yo nos alineamos con su palabra, Él es fiel a lo que ella dijo. Ahí en Levítico 25 también, verso 35. 35 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. En otras palabras, ¿qué te está haciendo recordar Dios? Que Él es Dios, que Él es el creador, que Él es el dueño, que Él es el que te permite estar ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios te pide? Que a tu hermano, casi que como ahí en la casa los niños, ¿no? A tu hermano lo respetas y lo tratas bien y le compartes. ¿Cómo hace el padre con los hijos? Pregunta, ¿hemos sido buenos administradores de lo que Dios nos ha prestado? Esto es para que cada quien pueda tener ese momento en que el Espíritu nos muestra a cada uno dónde estamos en esta mañana. ¿Sí, hermana? De los talentos totalmente. Y específicamente ahí nos habla de la palabra, de poner en práctica la palabra, de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué tanto estamos realmente, como decían en Levítico, ejecutando? Poniendo por obra. Ahí estamos siendo fieles con esos talentos que Dios nos ha dado. Y si hemos sido fieles con esa cantidad de talento, de conocimiento, de bendición, de presencia del Padre entre nosotros, ¿qué sucede? Aumenta. ¿Estamos siendo fieles con el tiempo que Dios nos da? De acuerdo a lo que dice la palabra, ¿estás haciendo lo que Él dice con el tiempo? Como Él lo dice, ¿estamos siendo fieles con los recursos que Él ha puesto en nuestras manos? Y esto es personal, cada uno con Dios. Estoy dándole a Dios lo que es de Dios y ya estoy hablando bien claro. O sea, tiempo, Shabbat, es de Él. Estoy dándole lo que le pertenece. Estoy teniendo misericordia de mi hermano, de mi prójimo, reconociendo que Él es Dios y que mi hermano le pertenece a Él también. Y mira, esto tiene todo que ver con jubileo, con Jovel. ¿Estoy siendo una persona que manifiesta la misericordia de Dios a los que me rodean? ¿O estoy siendo dura en mi trato con los demás? Porque el corazón del Padre es un corazón que ama, es un corazón que tiene misericordia, que es lento para la ira, que por ninguna razón tendrá por inocente al que es culpable, pero que es grande en misericordia. Si no fuera así, yo no estaría aquí. Me hubiera caído un rayo, ¿sabe qué me hubiera pasado? Es solo por su gracia y su misericordia que llegué aquí y es porque he sido convencido de su amor. He visto su ejemplo y confío en Él, que entonces estoy poniendo mi vida de acuerdo a su palabra. ¿Estoy siendo justo en mi trato con los demás? O sea, ¿cuál es el propósito de estas leyes? De Shemitah, de jubileo. ¿Cuál es el propósito? Que, mira, una de dos. Si tú has sido un mal administrador o administradora de lo que Dios te ha dado, recursos, tiempo, tierra, y por alguna razón estás en una situación de esclavitud, que puede tomar muchas diferentes formas, lo que esto nos enseña es que hay esperanza. Porque hay un día en que Dios dice, suena el shofar, y son todos libres. Que esperemos que hayamos aprendido la lección y que nos hayamos arrepentido y que hayamos hecho los ajustes necesarios en nuestra vida. Pero ¿qué nos dice ese shofar? Eres libre. Y si tú y yo no hemos sido buenos administradores de lo que el Padre nos ha dado, ¿qué podemos hacer? Nehemías 10:28, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Nehemías 10:28, si no hemos sido buenos administradores de todo lo que el Padre ha puesto en nuestras manos, ¿qué podemos hacer? Nehemías 10:28, Nehemías 10:28 al 31, dice, y el resto del pueblo
los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, o sea, los que están regresando de donde fueron dispersados, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, algo que mencionamos más temprano hoy. ¿Qué hicieron? Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Yahweh nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra. Fíjate, sale otra vez el tema de los hijos. Ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo, Shemitah, dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos, perdonaríamos toda deuda. Entonces, ¿qué hicieron cuando se dieron cuenta que habían sido llevados al exilio por no seguir las instrucciones y ahora Dios les está permitiendo regresar? ¿Qué están haciendo? Se están arrepintiendo, están volviendo a la instrucción original, que es una prueba de mi arrepentimiento, y arrepentimiento no es un sentimiento, es una acción. Dios nos permitió volver, Dios nos está dando libertad, está soñando el cuerno del carnero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a comprometer a que voy a hacer lo que Dios desde un principio me dijo que hiciera. Y voy a guardar el Shabbat, y voy a guardar Shemitah, y voy a perdonar las deudas cuando se indica. Ahora, ¿sabes qué es lo profético de todo esto? Y cómo se relaciona con Yeshua y cómo se relaciona con nosotros. Lo mencionaste ahorita, hermano. ¿Cómo aplica a ti y a mí el día de hoy todo esto que hemos visto? El día de hoy no hay un año de jubileo. Dejó de contarse cuando fue llevado cautivo Israel. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué dejó de contarse el Yobel? Uno de los requisitos para que se pueda contar el Yobel, el jubileo, es que haya una representación de las 12 tribus en Israel. Entonces, cuando Reino del Norte, las 10 tribus son llevadas al exilio, deja de contarse. Y por eso no lo pueden contar hoy en día. No se observa, no se aplica, hasta que haya una representación de las 12 tribus en Israel. Pero sí se hace la remisión de deudas, se perdonan las deudas. Ahora, cuando Alejandro Magno, ¿se acuerdan de ese hombre macedonio, perio griego, Seleucida? Cuando Alejandro Magno conquista Jerusalén, ¿qué crees que hacen los judíos? Le piden a Alejandro Magno que en el año de Shemitah no les cobre impuestos. Ah, caray. ¿Y qué crees que dijo Alejandro Magno? ¿Qué crees que hubiera dicho si era de aquí de México? Sí, chucho. Pues dijo que sí. Y cada año sabático, Israel, Jerusalén, no pagaba impuestos a un imperio extranjero. Después viene el imperio romano. ¿Sabes qué hizo Julio César? Lo mismo. Julio César, en su época, cada año sabático, los eximía de pagar impuestos en Jerusalén. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué representa eso? Que hasta los reinos de este mundo se someten a lo que es la autoridad del creador y del que es el dueño de toda la tierra. Y eso tiene una implicación tremenda para ti y para mí, porque eso aplica para ti y para mí el día de hoy. Isaías 61:1, todo el capítulo 61 te lo dejo de tarea. Isaías profetiza acerca de este año de jubileo, profetiza. Isaías 61, nada más te leo unos versos, lo has escuchado. El Espíritu de Yahweh el Señor está sobre mí, porque me ungió Yahweh. ¿Para qué? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar ¿qué cosa? Libertad a los cautivos. ¿Cuándo sucede eso? En el jubileo. Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Por qué le van a abrir la puerta de la cárcel a alguien que está preso? Pues por algo tiene que estar preso en la cárcel. ¿Cómo que le van a abrir la puerta? ¿Cuándo sucede eso? En el año del jubileo. ¿Por qué? Porque en ese año todo es cancelado. ¿Y qué es lo que está profetizando Isaías? Que ese año iba a venir y que Dios lo estaba ungiendo para ir y declararlo. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Se acuerdan quién dijo estas mismas palabras de Isaías? Yeshua, que vino a predicar Yeshua, el año del jubileo, del Yobel, que suena el cuerno del carnero. Y entonces, ¿qué sucede? Los muertos salen de las tumbas. Las cárceles son abiertas. Lucas 4:18. Lucas 4:18. Mismas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo se llama ese año? Yobel. Y ahí enrolla el libro. No siguió con la parte del día de la venganza del Señor. ¿Sabes por qué? Porque eso todavía no llega. Esa parte viene después. Lo que él vino a hablar es la primera parte. Libertad a los cautivos. Apertura de la cárcel. ¿Sabes qué? Yo no sé nada de nadie, pero creo que hay personas aquí que si no fuera por la misericordia de Dios tendrían que estar en la cárcel. Y no quiero saber nada de nadie, pero es un sentir que el Padre ha puesto en mi corazón. Hay personas aquí que si no fuera por la misericordia de Dios, el día de hoy estarían en la cárcel. ¿Sabes qué dice el Señor? Es por mi misericordia. Es una oportunidad. Y es porque Yeshua pagó el precio por tu libertad. ¿Para qué? Para que volvamos a alinearnos con su instrucción. Y entonces seamos bendecidos. Vino a dar libertad de la esclavitud al pecado también. Hay muchos de nosotros que el día de hoy, si no fuera por lo que hizo Yeshua, ahorita estaríamos esclavos del pecado. Y ya no entré al tema de los esclavos, será en otra ocasión. Pero si no fuera por lo que él hizo, estaríamos esclavos. ¿Eso qué quiere decir? Sin posibilidad de cambiar nuestra vida, si no es por lo que él ha hecho. ¿Qué hizo? Nos abrió la puerta de la cárcel. Vino a mostrarnos que si nos arrepentimos y nos alineamos nuevamente, recibiremos libertad, bendición, protección y provisión. Libertad, provisión, protección. Gracias, Padre. Cosas que dijo el Mesías. Si alguno está en Mashiach, Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo dijo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando, Joel. ¿Para qué nos ha hecho libres? Porque si alguno, dice Santiago, que es Jacobo, si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué está diciendo? Nos ha hecho libres, ¿para qué? Para ser bendecidos. Si permanecemos en esa ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La Torah. Eso es. ¿Qué es lo único que falta para que se aplique el Yovel completamente? Te lo dije hace rato, a ver quién escuchó. Hay un requisito para que se pueda volver a aplicar y contar el año del jubileo. Que haya representación de las 12 tribus en Israel. ¿Qué vino a hacer Yeshua? A buscar a las ovejas perdidas. ¿Para qué? ¿Qué sucede en cuanto estén esas ovejas perdidas de la casa de Israel en Israel? ¿Qué sucede? El año del jubileo. Suena el cuerno del carnero. ¿Sí? Y ese es el misterio del que habla Pablo tantas veces en Romanos 11. Que hemos sido injertados en el olivo. ¿Por qué? Porque necesita haber representación de las 12 tribus. Y quién sabe, muchos a lo mejor vamos a decir próximo año en Jerusalén. ¿Por qué? Porque tú, yo, posiblemente sin saberlo, somos esa representación de una de esas 10 tribus perdidas. Y el Padre necesita que estemos allá para que entonces pueda sonar el cuerno, el shofar. Y entonces sí, viene el cumplimiento de la segunda parte de esa profecía de Isaías, cuando viene el Yeshua, el Señor. Y entonces comienza el día de la venganza. Pero para nosotros, día de redención, de alegría, de jubileo. ¿Cuántos quieren estar ahí?